Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, un saludo a los diputados y diputadas presentes, un agradecimiento especial a la diputada Bregman y al diputado Palazzo por la iniciativa que tuvieron para realizar esta actividad que para nosotros es de muchísima importancia. Represento la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, como ya se dijo, que es una asociación que reúne a laboralistas, a asociaciones de abogados y abogadas laboralistas de 17 países de América Latina y del Caribe, y desde ahí es que nos gustaría hacer algunas precisiones o convocarlos a reflexionar alrededor de los resultados que han tenido, sobre todo desde esa perspectiva, los resultados que han tenido estas reformas en otros países, porque por supuesto no son una novedad ni una iniciativa exclusiva de nuestro gobierno, sino que es parte de políticas neoliberales y regresivas que llevan varias décadas, aunque sí debiéramos admitir que la magnitud y profundidad de esta reforma tal vez sea de las más audaces en respecto de las que hay en otros países del mundo. Quisiéramos hacer dos comentarios, sobre todo vinculados a las motivaciones, a los supuestos, a la supuesta necesidad de esta reforma que plantea el Poder Ejecutivo cuando envía este proyecto. En primer término, cuando habla y lo titula de manera descarada como un proyecto de modernización laboral, porque ciertamente no solo no tiene nada de moderno, sino que, como venimos advirtiendo, más bien se parece a un retroceso al siglo XIX, es decir, al momento en que no existía el derecho del trabajo. Ese pareciera ser el verdadero objetivo. También queremos alertar de manera muy especial el retroceso que va a significar la reforma, el aspecto que refiere a la reforma de lo que sería el derecho colectivo del trabajo. La limitación casi prohibitiva del derecho de huelga creo que no tiene parangón, no tiene comparación en ningún país del mundo. Lógicamente el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen décadas de pronunciamientos en sentido contrario y seguramente se profundizará frente a denuncias u observaciones que presentemos desde distintos ámbitos ante esos organismos. Lo propio con la restricción del derecho a la negociación colectiva. Nuestro país mantiene la negociación colectiva por rama de actividad como realmente uno de los instrumentos más importantes que tiene nuestro modelo sindical. Se plantea destruirlo, se plantea llevarlo a la atomización de la negociación colectiva por empresa, y el resultado, como probablemente veamos en las intervenciones de abogados y dirigentes sindicales de otros países de América Latina, que ya nos contarán que el resultado, sobre todo en América Latina, donde se ha difundido ese tipo de negociación colectiva, es que no existe prácticamente la negociación, que el nivel de sindicalización no llega al 5% y que por supuesto la eficacia del derecho del trabajo es nula en la medida que no hay una capacidad de respuesta de la acción colectiva. Cuando hablamos la idea de hacer esta audiencia, también con Matías, con Sergio, veíamos que también podían ser materiales que sirviesen para luego hacérselo llegar tanto a diputados y senadores. Por eso la idea de una audiencia internacional para recibir desde otros lugares del mundo la experiencia que hay con este tipo de reformas laborales o contrarreformas laborales como la que se quiere implementar en la Argentina por estos días. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que no recuerdo, por lo menos hace varios años que doy vuelta por acá, hablábamos recién con Nicolás, no recordamos otra audiencia donde hayamos tenido tantas expresiones del mundo entero hablando sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa a las y los trabajadores de la Argentina. Ellos argumentan y dicen puntualmente que esta regresión laboral, como la denomino yo, reforma como pretenden ellos denominarla, tiene por consecuencia buscar una mayor registración y una mayor incidencia en el trabajo, que las empresas van a crecer, van a florecer, seguramente la economía va a mejorar. Miren, todos los procesos donde hubieron flexibilizaciones laborales trajeron más precarización y más desempleo. Está íntimamente ligado el proceso de endeudamiento de la Argentina cada vez que se planteó algún tipo de característica de quita de derecho a los trabajadores. Quiere decir que no es ajeno discutir la importancia y la incidencia que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre la degradación de los derechos de los trabajadores en la Argentina, y me parece importante decirlo. Si uno ve la historia de los empleados de los ministerios y secretarías de trabajo, vamos a ver la historia de cómo se van instrumentando estas políticas.
Es un sector que capaz no se lo ve tanto públicamente, pero es el sector más vapuleado. Dictadura que entró en nuestro continente, lo primero que se cargó fue a los inspectores laborales. Pero también nos pasó con los gobiernos ya democráticos que asumían el neoliberalismo, lo primero que se cargaban son a los inspectores del trabajo. Es decir, Milei en la Argentina, entre los despedidos, los 60.000 despedidos, están los inspectores del trabajo. Es decir, la mayor reforma en sentido negativo que se ha realizado en nuestro continente es permitir a los empleadores no cumplir las legislaciones vigentes. Si la mitad de los trabajadores está en una situación de informalidad, alguien no lo hace cumplir. No hay ninguna ley que diga que se puede tener trabajadores informales, pero de hecho se los tiene, y a la mitad. Me gustaría compartir una reflexión crítica y también una alerta sobre los impactos de la reforma laboral brasileña aprobada en 2017, cuyos efectos continúan transformando profundamente las relaciones laborales en Brasil. Lejos de fortalecer el empleo, han generado mayor fragilidad social y debilitamiento de los mecanismos colectivos de protección de los trabajadores y de las trabajadoras. Uno de los cambios más significativos fue el asfixiamiento financiero y político de las entidades sindicales. Entre los principales ejemplos está el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que garantizaba la vigencia de las cláusulas negociadas aún después del vencimiento de los acuerdos, hasta la firma de un nuevo, evitando así la pérdida automática de derechos. La invalidez de esta protección fue confirmada por la Suprema Corte, permitiendo que conquistas históricas desaparezcan al finalizar cada convenio. A ello se sumó el fin del impuesto sindical obligatorio, también validado por la Suprema Corte, lo que provocó un fuerte debilitamiento financiero de los sindicatos justamente en un momento de creciente precarización del empleo. Les hablo a fin de que conozcan lo que ha pasado en Chile a partir de la reforma que se hizo en dictadura, el llamado Plan Laboral, y que significó que las organizaciones sindicales en Chile se debilitaran, que la negociación colectiva fuera disminuyendo en su capacidad y que la huelga hoy día esté prácticamente en peligro de extinción. Hoy día Chile tiene una negociación colectiva absolutamente reglada que solamente se puede realizar en la empresa, y eso ha significado que la mayoría de las personas trabajadoras queden al margen de este proceso y queden, por lo tanto, sin derechos colectivos. Quiero manifestar nuestra gran preocupación por las propuestas de reforma laboral que se anuncian en Argentina. Esas reformas nos recuerdan la década del 90 en nuestro país. Esas reformas que se hicieron allí implicaron reducción de ingresos laborales, reducción de recargos, afectación de las organizaciones sindicales, posibilidades de despidos colectivos. El fundamento que se presentó en aquella oportunidad era que con esas reformas iba a haber mayor estímulo para la inversión y la generación de empleo. Se nos dijo que si no se lograba esa finalidad, se iban a devolver los beneficios perdidos. Lo cierto es que no se generó el empleo, se perdieron estos beneficios, se afectó el movimiento sindical y seguimos con una pérdida permanente. Recuperar lo que se pierde en estos asuntos es muy difícil. Por eso entendemos y comprendemos la lucha del movimiento sindical argentino, la lucha de los defensores de los trabajadores, nuestra solidaridad desde Colombia.
En Ecuador, nosotros y nosotras ya vivimos la sindicalización a nivel de empresa y podemos dar fe de que solo ha servido para desarticularnos, desmovilizarnos, reducir el poder de las y los trabajadores y profundizar las desigualdades entre trabajadores de cada sector. En mi país, la tasa de sindicalización ni siquiera llega al 3% a nivel nacional y la tasa de negociación colectiva ni siquiera puede medirse por lo imperceptible que es. Negarnos la sindicalización multinivel fue el primer paso. Luego restringieron este derecho para las y los servidores públicos con la excusa de que había que reducir el gasto público. Después impusieron techos a la negociación colectiva. El único resultado de esto ha sido un derecho a la libertad sindical absolutamente restringido y los contratos colectivos congelados de facto. Además, todos los años nos enfrentamos a reformas laborales que, a excusa de la modernización, los incentivos para la producción, la inversión extranjera y la reducción de la formalidad, pretenden atacar nuestros derechos fundamentales, como el establecimiento de una jornada laboral máxima, la eliminación de la estabilidad laboral, el pago de horas suplementarias y extraordinarias y, en general, cualquier pago derivado de la relación laboral. La forma de sindicalización mayoritaria en Paraguay es la sindicalización por empresa. La sindicalización por empresa, asusada por la legislación, trae aparejada una serie de consecuencias y de tendencias preocupantes que tendríamos que analizar. En Paraguay, la tasa de sindicalización es del 5,7%, muy alejado de la tasa regional de 27-30% en países como Argentina y Uruguay. Prosiguiendo ese derrotero, la tasa de sindicalización del sector privado es del 0,7%. De alrededor de 900.000 trabajadores registrados en Paraguay, solamente 8.700 a 9.000 trabajadores forman parte de un sindicato. Este proyecto está marcado en un nuevo consenso regional. Así como durante la década del 90 las fuerzas del poder impusieron el consenso de Washington que implicó ese primer modelo regresivo de las normas laborales asociado a el déficit fiscal que anunciaban que debían acortar, anunciado un sistema de privatizaciones que recorrió todo el continente. Hoy buscan la desarticulación definitiva del derecho del trabajo. En Panamá, en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, seguramente próximamente en Chile, llegan con la misma matriz, con el discurso calcado, tratando de avanzar en el debilitamiento de la presunción del contrato de trabajo, en la deslaboralización, impulsando contratos civiles y en el blindaje para la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de plataformas. Ese también es uno de los objetivos prioritarios de esta reforma, teniendo en cuenta cómo se amplía ese sector conforme la nueva realidad productiva a nivel mundial y a nivel regional. Y venimos conversando entre muchos compañeros, especialmente con Matías, que el derecho laboral más viejo y más incumplido en la Argentina, además del de la jornada que él ya mencionó, es sin lugar a duda el del salario digno, el del salario mínimo que está garantizado por nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que establece que el salario tiene que alcanzar para la vida digna. Y sin embargo, desde que asumió este gobierno en la Argentina, la transferencia de capital del salario, que ha perdido muchísimo poder adquisitivo hacia los sectores concentrados, fue tremenda, fue billonaria, calculada por el MATE, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, fue 67 billones de pesos la transferencia total de ingresos de las personas que trabajan a partir del destrozo del poder adquisitivo de los salarios. Por lo demás, se ha dicho, como lo han señalado anteriormente, que esta reforma lo que pretende es un crecimiento del empleo. Sin embargo, la OIT, en su informe sobre perspectivas sociales del empleo en el mundo, elaborado sobre la investigación en 63 países, concluyó que todos esos países que intentaron una reforma laboral con rebaja de derechos no consiguieron los objetivos de creación de mayor empleo. Al contrario,
lo que consiguieron es un mayor enriquecimiento del sector ya más rico de la población a costa de los sectores más vulnerables de la población. Sectores más vulnerables que son los que hay que defender, especialmente en una región de América Latina sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número 1 en la época de pandemia, dijo que es la región más desigual del planeta y que estas reformas lo que ha hecho es aumentar esa desigualdad en América Latina.